tiene tu espíritu. Nuevamente nuestro programa radial es Roca Viva, saludándoles a todos en este nuestro espacio que Dios nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que sintonizan, amigos y todo aquel que sube este programa radial. Sintonícenos a través de nuestra app de Razón, YouTube, Facebook Live y nuestra página Radio Roca Viva. Así les dejo con nuestro programa de hoy, Caminando con Cristo, con nuestras directoras Maribel y Marta Uribe. Así les dejo tiempo con ellas. Y es que soy tan... Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. A todos los que nos escuchan. Nosotros venimos de la iglesia Caminando con Cristo, los pastores Jimmy y Maribel López. Amén. Amén. Ahora vamos a antes de empezar este estudio, a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas. Señor Dios Padre, te damos gracias por estar aquí en tu presencia, Señor Dios Padre. Humildemente te pedimos que nos abras nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, Señor. Gracias por estar aquí esta tarde, Señor, te damos. Gracias por todo lo que nos has dado en esta semana, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú eres y lo que harás en nosotros, Señor. Gracias porque estamos aquí para hacer tu voluntad, no lo que nosotros querramos, sino la tuya, Padre Celestial. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, Padre Santo del cielo, porque tú nos has traído hasta aquí, hasta estos momentos, Señor. Y gracias a ti estamos aquí porque así te place a ti. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor, por todo siempre, dándote las gracias a ti principalmente. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Ahora vamos a abrir nuestro estudio bíblico con la hermana Maribel y para la pastora. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios en este día. Yo soy Maribel y junto estoy con mi madre, Marta. Vamos a estar en el libro de Mateo, el día de ahora, capítulo 3 al 17. Y vamos a estar leyendo de la Nueva Tradición Viviente, de la versión Nueva Tradición Viviente. Amén. Entonces vamos a Mateo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo hasta el 17. Vamos a ir verso por verso. Amén. Amén. Y en el capítulo 3 de Mateo habla sobre cuando Juan el Bautista prepara el camino, ¿verdad? Pero ¿cómo dice? Prepara el camino. Está preparando el camino para Cristo, para Jesús. Amén. Y Juan el Bautista era un profeta y fue el precursor que anunció la venida de Cristo. O sea que él ya estaba preparando la venida de Cristo. Amén. 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 Y ahora vamos a ver Mateo 3:1. Dice, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Voy a parar ahí. Mateo aquí nos está introduciendo a Juan el Bautista. Y sabemos que Juan era el nacido de Zacarías y Elizabeth. Sabemos que Juan fue un milagro, ¿verdad? Porque ya Zacarías y Elizabeth ya eran ancianos para tener hijos, pero así aún Dios en su infinita misericordia dejó que Juan el Bautista naciera. ¿Para qué? Porque Juan el Bautista tenía un propósito. Él vino a preparar el camino para Jesucristo. Amén. Amén. Entonces aquí Mateo nos está introduciendo a Juan el Bautista. Entonces dice, vamos a leer otra vez 3:1. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Aquí Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento, que se arrepintieran antes de que fuera muy tarde, pero que se arrepintieran de corazón, que su vida reflejara el arrepentimiento, que no nada más lo dijeran de boca, sino que saliera del corazón. Amén. Amén. Y también que de no seguir cometiendo el pecado, el mismo pecado. Amén. Entonces les estaba predicando: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. O sea que le está diciendo aquí: apártense de su pecado, arrepiéntanse. Él vino a predicar sobre el arrepentimiento. Amén. Entonces Juan quería que la gente se apurara
y se arrepintiera de sus pecados, porque él estaba predicando que el reino de los cielos ya estaba cerca. Entonces Juan aquí les estaba dando una invitación, un llamado, y diciéndoles: vengan, arrepiéntense, bautícense. Amén. Amén. Entonces, nosotros también hay que prepararnos, ¿verdad? Hay que arrepentirnos de esos pecados que a veces sin querer o premeditados o no premeditamos cometemos, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia es bueno. Amén. Amén. Ahora vamos al 3. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y todos sabemos ya desde antes que en el Antiguo Testamento ya Isaías, y si lo quieren anotar, está en Isaías 40, número 3, donde dice: es una voz que clama en el desierto. Aquí estamos nosotros, debemos de preparar el camino, ¿cómo? En oración, en ayuno, para prepararnos para cuál camino para el Señor nos ha indicado. El que estamos aquí para el camino que nos indique el Señor. Todos tenemos un propósito, ¿verdad? Así como en Juan tenía su propósito de que él tenía que ser que era el bautismo. Así nosotros también tenemos un propósito. Ese propósito es llevar la palabra del Señor, de llevar a los confines, ¿verdad? Y prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo la palabra del Señor, orando y ayunando. ¿Cuántas veces de nosotros también podemos oír esa voz que nos clama? Esa voz es la de Jesucristo, que está clamando por nosotros, que está diciendo: ven, hijo, acércate a mí. Amén. Pero muchas veces nosotros somos tan duros de corazón que no lo hacemos, ¿verdad? Y no lo dejamos. Él quiere entrar, pero nosotros no lo dejamos entrar. Así es, amén. Entonces, ¿qué es aquí? Esa voz del desierto que nos está diciendo que para preparar el camino para la segunda venida del Señor ahora. Entonces nos tenemos que preparar, hermanos, limpiando nuestro corazón de todo pecado. Amén. 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 Y vamos al Mateo 3, capítulo 3, versículo 4. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Entonces aquí vemos que Juan se vestía de la manera más sencilla. No se vestía como la gente rica, que la gente rica se vestía con telas de lino, seda o tela o lino. Ellos se vestían con ese tipo de ropa. Pero el pelo de camello era un tejido áspero y común que usaban los pobres. Entonces Juan se vestía humilde, no se vestía con esa ropa fina, tela de lino o de seda que usaban los ricos. Era un hombre con unas vestiduras sencillas. ¿Por qué? Porque era humilde. Él no quería que lo miraran como una persona arrogante. Y que no estoy diciendo que al vestirse bien somos unas personas arrogantes, pero él representaba la sencillez, la humildad. No representaba que era rico ni nada. Él no quería representar eso. Entonces también vemos que al vestirse así, él llevaba una vida sencilla. Al comer langostas y miel, él quería tener una vida también saludable ante los ojos de Dios. Quería tener una dieta nutritiva ante los ojos de Dios. Y nosotros también en nuestro cuerpo tenemos que alimentarnos bien, no estar comiendo cosas que no tenemos que comer, porque Dios mora en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Amén. Entonces, como decía la hermana Martina, que el profeta Isaías ya estaba hablando de esta venida de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Así es. Y también vemos que el profeta Elías usaba ropa parecida a Juan el Bautista. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8, y dice:
Y ellos contestaron: era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. Entonces vemos que también el profeta Elías usaba ropa no cara. Él usaba ropa sencilla, ¿verdad? A lo contrario de la gente rica que usaba ropa de seda o de lino. Entonces nosotros también, no es lo que nos pongamos, sino también nuestra actitud, que tiene que ser humilde, que tiene que ser una actitud buena hacia los demás. Amén. Amén. Gente, vamos al 3:5. Gente de Jerusalén, de toda Judea, de todo el valle del Jordán, salían para ver y escuchar a Juan. Tal vez la gente de ese tiempo salían a ver a Juan por curiosidad, por ver cómo ese hombre que no estaba tan elegante, como decía la hermana y pastora, no de ropa elegante, cómo les hablaba del reino de Dios, ¿verdad? Y conmovía sus corazones, porque eso era lo que tenía que hacer Juan, conmoverle sus corazones. ¿Para qué? Para que se dejaran bautizar y salieran del pecado, ¿verdad? Como dice en el 6, cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. O sea, aquí quiere decir que Él les hablaba, ¿verdad? Con sinceridad. Tal vez la gente en ese tiempo, pues, como les repito, salieron por curiosidad, pero al ver cómo hablaba, que les llenaba su corazón, que sentían, que muchas veces lo hemos sentido nosotros, que la palabra del Señor nos llega, ¿verdad? Y soltamos el llanto y lloramos. Es porque nos estamos arrepintiendo de verdad, de corazón, lo que hemos hecho. Así yo pienso que esta gente necesitada como hoy de la palabra, amén, de aliento, al igual que hoy que todos necesitamos, que si hacemos algo que no le agrada a Dios, lo confesamos y cómo nos sentimos aliviados en nuestro corazón, ¿verdad? Así es, amén. Porque a veces pecamos sin querer o queriendo, ¿verdad? Y le decimos: Señor, perdónanos, porque tal vez no quise decir eso, pero ya lo hicimos. Así es. Pero ¿cómo nos sentimos cuando le pedimos perdón primeramente al Señor? Nos sentimos en paz también con nosotros mismos, ¿verdad? Pero esa paz que viene, no viene del mundo, sino viene de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sentimos, ese consuelo, ¿verdad? Esa palabra que nos llena el corazón. Amén. Amén. Y en el 6 que dice: y cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. O sea que primero les hablaba, y si ellos confesaban de verdad sus pecados y se arrepentía, entonces los bautizaba en el río, ¿verdad? Y eso pues era a la vista de todos. Amén. Porque así como también nosotros un día fuimos bautizados, así me imagino que ha de haber sido, ¿verdad? Ellos se acercaban a Juan y luego ya los bautizaba, ya arrepentidos, limpios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el agua es para purificar. Amén. Pero en este caso es para purificar nuestra alma. Así es. No nuestro cuerpo, sino nuestro corazón, nuestra alma. Amén. Amén. Amén, así es. Así es, amén. Ahora vamos al Mateo 3:7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca?». Entonces aquí Juan tuvo el valor de acercarse a ellos y aún llamarlos víboras, ¿verdad? Así es. Entonces aquí está Juan introduciendo dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y los fariseos, ellos pensaban que para cumplir la ley ya estaba todo bien, pero no se ocupaban de su espíritu. Solo se ocupaban de estar juzgando al hermano, juzgando a otros. Eran más sectas religiosas dentro del judaísmo. Así es. Ellos también se caracterizaban como hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? También porque descuidaban su espíritu. Sí, ellos honraban la ley de Moisés, pero eran tan estrictos con la ley que descuidaron lo más importante, su espíritu, estar bien delante de los ojos de Dios. Entonces nosotros también no podemos estar descuidando estar bien ante los ojos de Dios, siempre estar haciendo lo que a Dios le agrada. Y los
saduceos eran más conservadores. Ellos eran más aristócratas, eran más ricos, ¿verdad? Ocupaban puestos altos, amén, puestos poderosos. Y entonces aquí les enfrenta Juan el Bautista con valor, les dice, camada de víboras. ¿Por qué? Porque ellos pretendían que estaban aparentando estar ansiosos que Jesucristo venía, pero a la vez no era cierto, porque su corazón no estaba preparado para eso. Porque lo único que veían es que Jesucristo, todos los fariseos, que estaba violando la ley de Moisés. Amén, hermana Martina. Entonces ellos no estaban preparados en su corazón. Solamente estaban diciendo, pero tú estás haciendo lo opuesto que Moisés, lo que Moisés dejó escrito. Y luego dice, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Que la ira de Dios es justa, ¿verdad? Y merecida. Entonces aquí les está diciendo que tomen acción, que se arrepientan, porque la ira de Dios iba a venir sobre ellos. Así Dios nos está diciendo en este día, tomemos acción. Hay que acercarse a Dios, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Todo lo que se está mirando alrededor no es por coincidencia, ¿verdad? Es porque así Dios ya lo dejó escrito, para que no nos llegue por sorpresa. Amén. Amén. Entonces en estos tiempos yo les invito, hermanos, a que tomemos acción, a que leamos la palabra de Dios, pero no solamente leerla, sino aplicarla, ¿verdad? Aplicarla, y también en nuestro corazón. No nada más aprender, hay que aprenderse versículos, no nada más es estarse aprendiendo y aprendiendo versículos, es de verdaderamente aplicarle en nuestras vidas, ¿verdad? Y no ser como los fariseos, que somos hipócritas cuando nos acercamos a Dios, que solamente buscamos a Dios cuando necesito algo. No, buscar a Dios cuando estemos bien, en todo tiempo, no solamente cuando estemos bien. Amén. Amén. Ahora vamos al 8. Dice, demuestren con su forma de vivir que han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Amén. Nosotros como cristianos tenemos la obligación, así tenga mucho tiempo o poco tiempo de ser cristiano, tenemos la obligación de demostrar con nuestro diario vivir de la verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que ya no volvemos a cometer. Al arrepentirnos de corazón de todo lo que hemos hecho, no volvamos al pasado, a traer cosas del pasado al presente. Debemos de ser como Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, ¿qué fue lo que hizo? Él venía a hacer la voluntad del Padre. Así nosotros también tenemos que hacer la voluntad del Padre. Por eso aquí, desde el número 7, que dice, cuando vio Juan a muchos fariseos y saduceos, venían a mirarlo a bautizar. Los enfrentó y les dijo, camada de víboras. Exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Y demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. O sea, ¿qué les quiso decir también Juan? Que ellos no se habían arrepentido de verdad de corazón. ¿Por qué? Porque ellos buscaban que los viera la gente. Si oraban, buscaban que los viera la gente. Y eso no estaba bien, ¿verdad? Porque ellos lo que buscaban era para vanagloriarse a ellos, no para vanagloriar a Dios. Y nosotros es lo que tenemos, por eso dice la misma palabra, que cuando oremos, cerremos la puerta de nuestro aposento y que oremos en secreto. Amén, así es. Pero el Señor nos ve en secreto, pero no necesitamos que nos vea la demás gente que oramos y que estamos bien, ¿verdad? Porque eso sería hipocresía. Hipocresía, amén. Hipocresía. En cambio dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. ¿Y cómo nos arrepentimos de nuestros pecados? No volviéndolos a cometer. Así es, amén. Porque eso no le agrada al Señor. Porque decimos, pues el Señor me perdona, pero eso no está bien visto a los ojos del Señor. Lo que el Señor quiere es que de verdad nos arrepintamos de nuestros pecados con todo nuestro corazón, pero lo más importante es que no lo volvamos a cometer, que no volvamos a cometer esos pecados que sabemos que no le agradan al Señor. Amén. Así es, amén. 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 Ahora vamos al Mateo 3:9. Dice,
No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Entonces aquí les está diciendo Juan que no se digan entre ellos mismos que porque ya son descendientes de Abraham ya son salvos automáticamente. No, aquí les está advirtiendo que no simplemente era confiar en los méritos que Abraham hizo, sino que ellos tenían, como dijo la hermana Martín, ellos tenían que arrepentirse de corazón, de no cometer esos pecados una y otra vez. Sí, porque Dios, no queremos ver la ira de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos ver que Dios se complace. Esta mañana me dolía mucho mi cabeza y dije, tal vez no voy a ir a dar la palabra, pero dije, no, es cuando más me tengo que levantar y seguir adelante. Y por la gloria de Dios se me quitó el dolor de cabeza hace rato que entré al baño. Y le dije, gracias, Señor, porque yo no quiero este dolor, yo quiero que yo esté bien para hablar de tu palabra. Entonces tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Amén. Que Él es bueno y bondadoso. Entonces aquí simplemente porque venimos, les dicen, solamente porque son descendientes de Abraham no significa que tenemos la salvación. También nosotros, no significa porque yo soy cristiana, ya tengo la salvación automáticamente. No, es de día a día pedirle perdón al Señor y no cometer los mismos pecados que a Él no le agradan anteriormente. Amén. Amén. Ahora vamos a Mateo 3:10. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí Amén. Nos está hablando el Señor de que su hacha está lista. Imagínense, su hacha está lista ya de Dios, pero por la misericordia y porque tenemos a un intercesor ahí arriba, nuestro mejor juez, que es Jesucristo, le dice, no, Padre, mira, está haciendo esto. No hemos sido todos exterminados de este mundo, sino yo creo que desde cuando ya estuviéramos exterminados. Porque le dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Esos árboles somos nosotros, toda Amén. La humanidad. ¿Cómo echamos nuestras raíces? Así que todo árbol que no produzca buen fruto será cortado. Si nosotros no damos buen fruto, al hacer la voluntad del Padre, al buscarlo todos los días, en oración, en ayuno, buscar de Él, escudriñar nuestra Biblia, entonces no estamos produciendo frutos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser cortados y arrojados al fuego. Así es. Amén. Así entonces aquí nos está diciendo, y para confirmar, si quieren, vamos a Mateo 7, aquí mismo en Mateo 7, 19 y 20. Mire lo que dice Jesús hablando aquí. Por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se cortará y se arrojará al fuego. El 20. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Aquí mismo el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que por nuestras acciones somos identificados. No somos por nuestras acciones, pero no tanto también porque ya hemos sido bautizados. Entonces, ya cuando somos bautizados, ahí empezamos a tener una relación más cerca con el Señor, que es lo que Él quiere. Entonces, no queremos nosotros ser echados al fuego, ¿verdad? Porque no damos frutos. Queremos dar frutos, y esos frutos, ¿cómo los damos? Haciendo la voluntad del Padre, viendo por el prójimo si necesita algo, porque igual como Jesús, nosotros somos servidores. Amén. Amén. No venimos a que nos sirvan, sino a ser servidores. Así como Jesús vino, dijo, yo vine a servir, no a que me sirvieran, ¿verdad? Así nosotros tenemos, esos son los frutos que quiere el Señor, atraer almas. Tal vez este mensaje, como dice la pastora y hermana, tal vez no, el enemigo no quería que viniera, porque este mensaje a lo mejor es para una persona o para unas otras personas, ¿verdad? Para muchas que tal vez tienen dolor en su corazón, que no saben qué hacer. Pero hoy, hermano, hermana, te digo, joven, te digo hoy, sí hay
este es el manual para toda la vida, la Biblia, que Dios te ama. Que Dios nos escucha en nuestra oración, que busquemos de Él siempre para que traigamos buenos frutos. Así es, amén. Y ese fruto, ¿cuál es? Lo vamos a ir viendo durante nuestro caminar con el Señor. Mira, Señor, hoy hice esto. Tal vez no me lo recompensa la persona, pero más adelante esos son los frutos que quiere Dios que demos. Esos son los frutos. Nuestros hijos, tal vez yo les pueda dejar dinero a mis hijos, no tengo nada, ¿verdad? Pero ellos van a decir, mi mamá a lo mejor nos va a dejar algo cuando se vaya de este mundo. Pero la única herencia más mejor que les puedo dejar, amén, es que lean su Biblia. Ese es lo mejor fruto que yo les puedo dar. Así es. Amén. Así es, amén. Así es, amén. Gracias. El 3:11 dice, yo bautizo con agua. Aquí está hablando Juan el Bautista. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Entonces el bautizo de Juan vimos anteriormente que era el bautizo del arrepentimiento, ¿verdad? Pero y dice, yo los bautizo con agua. El agua el significado es purificación, para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios, para que no vuelvan a ese pecado. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Aquí está hablando de Jesucristo, que Él venía a bautizarlos. Y eso lo vemos en Romanos 6, del 3 al 4. Romanos 6, del 3 al 4. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Entonces, también Cristo vino ¿a qué? A morir por nosotros, ¿verdad? Amén. Lo enterraron y fue resucitado. Entonces aquí vemos que Juan está diciendo, pero pronto viene alguien superior a mí. Está hablando de Jesucristo. Está reconociendo Juan que Jesucristo es más alto que él, que él se puso abajo de Jesús. Él humildemente vino a reconocer, Jesús, tú eres más alto, ¿verdad? Y dice, yo no soy digno de ti, yo no soy digno ni de ser tu esclavo. Y un esclavo es algo muy bajo, ¿verdad? Dice, yo no soy ni digno de llevarte las sandalias. Y les está diciendo, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue prometido en el nuevo pacto, lo que trajo Jesucristo. Y vamos a ver Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. En el Antiguo Testamento. Amén, está en el Antiguo Testamento. Amén. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, yo, el Señor, he hablado. Entonces aquí ya el Espíritu Santo ya estaba prometido, ¿verdad? Sí, así es. Y el fuego, ¿qué pasa con un diamante? Tiene que pasar por el fuego, ¿verdad? Para ser purificado. Así. Y eso lo vemos en Malaquías 3:2. Malaquías 3:2, que está delante, Ezequiel. Malaquías 3:2. Amén. Malaquías 3:2. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Entonces aquí está hablando de Dios, ¿verdad?
¿quién será capaz de soportarlo? Porque nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Así es. Entonces aquí Juan vino para predicarlo del arrepentimiento de los pecados y decirles: vuélvanse a Dios, porque alguien más superior a mí viene. Él ya estaba aquí anunciando y preparando el camino. Dice: porque yo no soy más que Él, yo no soy ni digno de su esclavo, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Amén. Aquí ya se estaba hablando del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora vamos al 12. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego interminable. Amén. Aquí nos está hablando, está listo para separar. Él ya está listo. Dios nuestro Padre Celestial ya está listo, ¿verdad? Para separar el trigo de la paja y limpiar la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. ¿Quién es el trigo? Los que nos vamos a ir con el Señor Jesucristo, o los que nos quedemos también. Aquí nos está diciendo: y juntará el trigo en su granero, o sea que nos llamará a su presencia, pero quemará la paja en el fuego interminable. ¿La paja cuál es? Los que nos quedemos. Y en el fuego interminable, los que vamos a ir tal vez al cielo o al infierno. Aquí ya está hablando, fíjese, cómo ya Juan ya estaba hablando como en una, vamos a decir, como en una parábola. Está listo para separar. Él ya está listo para su gente y lo que se va a ir al infierno. Aquí ya no está, porque dice: quemará en el fuego interminable. Y todos sabemos que en el infierno es un crujir de dientes, ¿verdad? Imagínense nada más cómo va a ser aquello para quemar. Si Él ya está listo, pero otra vez les repito, por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor Salvador, cómo Él todavía se está deteniendo a no separarnos todavía. ¿Por qué? Porque quiere atraer más almas. ¿Por qué? Porque está clamando Él todavía por nosotros, porque tiene tanta misericordia, tanto nos ama, que todavía quiere que más gente se esté salvando cada día. Y para eso nosotros estamos aquí, para hablarles de la palabra, que estemos necesitados de una palabra de aliento, que estemos necesitados de algo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, que Él te dice hoy: yo te amo, aquí estoy con los brazos abiertos. Amén. Porque no quiero perder, porque quiero que seas del trigo de mi granero. Quiero que seas, no quiero que seas quemado en ese fuego interminable. Eso Amén. Es lo que nos está diciendo, que no, está listo, Él está listo. Y tú, hermano, esta tarde, ¿estás listo? Si el Señor viniera esta noche, ¿estamos listos para ser de su granero? ¿Para hacer ese trigo de su granero? Esa es una pregunta que nos tenemos fuerte y que nos tenemos que hacer nosotros cada día. ¿Estoy listo para ser el del grano del Señor? Amén. Y los invito, hermanos, esta semana que viene, que es la Semana Santa, que reflexionemos de verdad, de corazón, con toda nuestra alma, todo nuestro corazón. No sé por qué el Señor me lo está poniendo. Así es, amén. Que reflexionemos sobre lo que ha sido nuestra vida. Cuando nosotros somos bautizados y nos zambullen en el agua y luego ya respiramos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros ya somos nuevas criaturas. Amén. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que seamos nuevas criaturas en el bautismo. Y el Señor Jesús, ¿qué más ejemplo queremos? Que Él mismo, siendo Dios, vino a este mundo como hombre y nos enseñó que también el bautismo era importante. Amén. Así y miren, amén. Vamos a Mateo 13:30. Ahí mismo en Mateo 13:30. Mateo 13:30. Mire lo que dice el Señor Jesús hablándoles. 13:30. Dejen. Sí, aquí abajo. Sí, aquí está abajo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha.
Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y que la quemen y que pongan el trigo en el granero. Fíjese, aquí ya está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dejen ambas crezcan, que dejen que tanto lo malo y lo bueno crezcan juntos, y que Él va a separar lo bueno de lo malo. Y nos está hablando bien claro aquí: y la quemen y lo malo se quemará, y lo bueno lo pongan en el trigo en el granero. Entonces, queremos ser trigo del granero del Señor. Pongámonos a cuentas con Él. Amén. Amén, así es. Gracias. Ahora vamos a Mateo 3:13. Dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. El 14. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Entonces aquí vemos que que Jesús fue a visitar a Juan el Bautista y que él estaba pidiendo que fuera bautizado. Pero aquí Juan está pensando: pero tú, ¿por qué quieres ser bautizado si tú no tienes ningún pecado? Tú estás libre de pecado, tú no necesitas arrepentirte de nada. Pero esto era necesario, ¿verdad? Así porque es. esto era necesario para que Jesús llevara a cabo la obra que el Padre le había pedido. Así es, ¿verdad? De morir por nuestros pecados. Esa gran responsabilidad que Jesús tenía en ese tiempo. Y aquí Juan está cuestionando: pero tú, ¿por qué lo vas a hacer? Porque aquí dice: pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Pero Jesús sabía que era necesario hacerlo para que se cumpliera lo que los profetas en el Antiguo Testamento estaba escrito, ¿verdad? Por esos profetas. Entonces era necesario que Juan el Bautista bautizara a Jesús para que se cumpliera lo que esos profetas dijeron. Entonces aquí al Jesús bautizarse, él se identificaba con los pecadores, ¿verdad? Pero esos pecadores se bautizaban en la justicia de Cristo. Entonces nosotros, ahora que ya fuimos bautizados, morimos a nuestros pecados, morimos a nuestros placeres carnales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos una vida nueva, una vida llena de paz, ¿verdad? Aunque Así somos es. cristianos y tenemos luchas y pruebas cada día, pero el Señor nos ayuda de alguna manera u otra. Él se manifiesta en nuestras vidas. Entonces el bautismo de Jesús era necesario, porque ya Juan ya estaba preparando el camino. Así es. ¿Verdad? Así es. Porque el Padre ya le había encomendado esto a Jesús. Y Jesús aquí vino a obedecer al Padre. No vino a decir esto me gusta y esto no. Aquí venimos a obedecer al Padre, aunque a veces tenemos que sacrificar otras cosas, pero yo sé que al Padre le agrada. Amén. Ajá. A veces no nos gusta obedecer al Padre, pero nosotros como cristianos lo tenemos que hacer. Amén, así es. ¿Verdad? Y vamos al número 15. Y le contestó Jesús a Juan, pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que exige Dios exige. Amén. Dice, tenemos que cumplir. O sea, nosotros como cristianos tenemos que cumplir lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Entonces aquí dice: entonces Juan aceptó bautizarlo. Pero yo también aquí lo que miro, que como Juan intentó convencer a Jesús, ¿verdad? Sí. De que no lo hiciera. A veces nosotros, ¿cuántas veces nos dice el Señor: no hagas esto? Y nosotros ahí vamos de necios. Y el Señor nos sigue, o el enemigo quiere convencernos de que lo que estamos haciendo es correcto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ya, gracias a Dios, el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice: no, lo que estás haciendo no es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos que agradarle a las demás personas. Nosotros tenemos que hacer algo, agradarle a Dios. Amén. ¿Verdad?
porque así lo dice, o así lo dijo, hasta el mismo Jesús dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Amén. Así nosotros tenemos también que aceptar al Señor Jesucristo. Si tú no hoy estás escuchando esto y es la primera vez, acepta al Señor con tu corazón. Congrégate en una iglesia para que aceptes al Señor. Hoy te está llamando el Señor para que vengas a aceptarlo. Así como Juan, como el mismo Señor le está diciendo a Juan, aceptó Juan a bautizarlo. Así hoy aceptemos al Señor en nuestro corazón, porque no sabemos esta noche o mañana lo que pueda pasar. Amén. Amén, así es. Dice Mateo 3:16. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Amén. Entonces, después de que Jesús salió de la agua, él demostró que era el Hijo de Dios. Pero no era una exhibición solamente para que la gente mirara que se abrieron los cielos, sino que fue un acto de obediencia hacia el Padre. Aquí Jesús está obedeciendo al Padre y el Padre estaba complacido. Dios estaba complacido en ese tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús obedeció, ¿verdad? No fue que entonces se abrieron los cielos y el Padre al abrir los cielos estaba contento de que Jesús obedeció ese mandato del Padre. Y la paloma significa pureza, inocencia y paz. Amén. Cuando la paloma descendió, la paloma bajó del cielo como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y esto ya se había profetizado Dios ya lo había profetizado por medio del profeta Isaías. Y vamos a Isaías 11:2. Isaías 11:2. Aquí está hablando que dice 11:2. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Jesús tenía sabiduría y entendimiento. Y el Espíritu Santo, cuando descendió, reposaba en él, o sea que estaba en él. El Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Porque Jesús vino en carne y hueso. Él ya tenía, al Espíritu descender del cielo, descender es bajar. Él ya tenía esa sabiduría, el Padre le había otorgado esa sabiduría y entendimiento. Entonces nosotros cuando venimos a los caminos de Dios, también yo imagino que desciende del cielo sabiduría por parte de Dios, como el rey Salomón. Estábamos hablando esta semana en nuestro estudio bíblico, que en vez de pedirle riquezas a Dios, ¿qué le pidió sabiduría. Entonces no hay que pedirle, Señor, sí, tenemos todas necesidades, pero lo más importante es pedirle sabiduría al Señor para que Él sea el que guíe nuestras vidas. Amén. No nosotros, no nuestra inteligencia humana, o no nos creamos autosuficientes, sino que sea Él, ¿verdad?, dirigiendo nuestras vidas. Amén. Entonces aquí vemos que cuando descendió, me imagino que toda la gente se quedó viendo que cuando descendió se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios sobre él como una paloma. La gente se quedó wow, ¿verdad? Pero Jesús no era un show, ¿verdad? Era porque él estaba cumpliendo la ley, él estaba obedeciendo al Padre. Amén. Amén. Miren, en el Isaías 11 también dice: el Espíritu del Señor reposaba sobre él. O sea que el Padre es Dios. Amén. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces el Padre estaba con él y él estaba con el Padre. Amén. O sea, uno solo. Por eso dice aquí: y el Espíritu del Señor reposaba sobre él, porque nunca lo abandonó en nuestro Señor Padre. Él siempre estuvo con él, estuvo delante de él, ¿verdad? Pero lo que le agradaba más a nuestro Padre Celestial es que él venía a hacer la voluntad. Y en Mateo, regresemos a Mateo 3:17. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado,
y en quien me da gran gozo. Amén. O sea que el Señor se gozaba, ¿verdad? Le daba gusto que su Hijo amado, imagínese toda la gente que estaba alrededor ahí de Juan en el río Jordán, al ver cómo descendió esa paloma, al ver que se abrían los cielos y que salía la gran voz que desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Imagínese qué momento tan especial, qué momento que los cielos se abran. Amén. Y que descienda esa voz y que diga: este es mi hijo o mi hija amada. Que el Señor te está hablando hoy, esta tarde nos está hablando a todos. Que nos está diciendo que a Él le da gran gozo que hagamos su voluntad. Amén. Si nosotros no hubiéramos hecho hoy la voluntad del Señor, Él estuviera triste. Así es. De decir: ay, pues me duele la cabeza, me siento mal, no puedo. Pero el Señor, esto es lo que le agrada a Él. Que no importa las circunstancias que estemos pasando, a esto es lo que le agrada a Él. Amén. Que estemos complaciéndolo, haciendo lo que Él nos está poniendo a hacer. Amén. Así es, amén. Y mire qué hermoso que le dice: este es mi Hijo amado, en quien me da gran gozo. Amén. Así. Entonces nosotros, si queremos, escuchamos esa voz que nos está diciendo: ven, hijo, eres mi Hijo amado, tú me das gozo cuando haces lo que yo te mando a hacer. Amén. Amén, amén, así es, así Jesús, esa voz poderosa del parte de su Padre, ¿verdad? Que le dijo: cuando me obedeces, yo tengo gozo en mi corazón. Y así Dios, cuando pecamos, también se pone triste. Así es. ¿Verdad? Cuando pecamos, el Señor también se pone triste. Entonces aquí en en Mateo 3, del 1 al 17, vemos cómo Juan el Bautista viene a preparar el camino de arrepentimiento. Pero cuando viene Jesús, viene a preparar el camino, el plan que Dios ya tenía para él, ¿verdad? Así es, amén. ¿Verdad? Que venía para llevarse nuestras enfermedades, nuestros pecados. Así Pero es, amén. Juan cumplió su propósito, al igual que Jesús tenía que cumplir su propósito. Amén. Y esperamos que se hayan gozado con este estudio del día de ahora. ¿O la hermana tiene algo más que decir? Sí. Perdón. Sí, miren, en Gálatas, vamos a Gálatas 1, vamos a leer del 11 al 17. Gálatas 1, del 11 al 17. Mire, este es un mensaje de Pablo. Amados hermanos, hermanos, quiero que entiendan el mensaje del Evangelio que predico se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni de nadie que me enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia de acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Aquí está Pablo hablándonos del encuentro que él tuvo con Jesucristo, ¿verdad? Aquí, quienes hemos sido cristianos por largo o corto tiempo, podemos olvidar que la salvación implica un cambio, no solo de estilo de vida, sino también en la manera de pensar y entender. Poco después que nosotros encontramos al Señor, fíjese, aquí Pablo
lo encontró en Damasco, ¿verdad? Y recordemos que lo cegó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía un propósito. Ya tenía un propósito para Pablo. Así nosotros hoy, el Señor ya tiene un propósito en nuestra vida. Ya tiene un propósito, así como la de Juan el Bautista. Él, fíjese, cuando María le dijo que oyó la voz de María, ese niño se alegró. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito en su vida. Así nosotros, hermanos, hoy tenemos un propósito en nuestra vida, que es seguir a Jesucristo. Y como hemos dicho en Mateo, cómo debemos hacer esa voz, seguir esa voz que clama en el desierto. Amén. Esa voz que fue Juan. Así nosotros hoy tenemos que seguir adelante, que sabemos que hay un Dios que nos está esperando, que sabemos que hay un Dios que nos va a dar la victoria, que sabemos que hay un Dios restaurador, que sabemos que hay un Dios que nos está guiando delante de nosotros y que nos está diciendo cómo, también nada más nos está guiando, sino también nos está diciendo cómo vivir una vida cristiana. Amén. Cómo vivir en Él. Este es el mejor manual que nos ha dejado los que fueron escritos, todos los evangelios de Mateo, Juan, Lucas, todos los antiguos El Antiguo Testamento. en el Antiguo Testamento, todos estos profetas, qué gran enseñanza nos han dejado. ¿Para qué? Para que nosotros continuemos la obra del Señor, abriendo ese camino para la venida de Él. Porque el Señor viene pronto, no sabemos si sea esta noche, mañana, nosotros no lo sabemos, solo el Padre Celestial. Entonces por eso, hermanos, los invitamos esta noche para que te prepares. Así como Juan preparó el camino, nosotros también tenemos que preparar ese camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces nos despedimos en esta tarde. Y para la próxima semana viene mi hermano Carlos junto a mi hermana Jessica. Ellos están siguiendo el libro de Marcos, están enseñándose el libro de Marcos. Y nos despedimos esta tarde y les damos gracias a ustedes. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por este día, Señor Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos aquí compartir la palabra por medio de este medio, Padre Santo, de este joven, Padre, que está dispuesto, Padre, para trabajar para tu reino, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, nosotros, danos las fuerzas, Padre, a veces donde no las encontramos, Padre. Que este mensaje llegue al corazón de muchos, Padre, si no saben de ti, si no han escuchado de ti, Padre Santo. Que busquen más de ti, Padre Santo, porque los tiempos no son fáciles, Padre mío, pero tú ya tienes control de todo. Tú ya tienes un plan, Padre Santo, así como tuviste el plan con Jesús, Padre mío. Tú sabes lo que todo lo que ya va a pasar, Padre, porque nos lo dejaste escrito, Padre, y no nos tiene que sorprender, Padre. Te pido humildemente, Padre, que nos guardes a nuestros hogares, Padre, que nos des fuerza esta semana, Padre, que sepamos que todos los días son santos, Padre, que todos los días nos tenemos que acordar de ti, Padre, no solamente una semana, Padre mío, sino que todos los días darte las gracias, Padre, y no solamente pedirte, Padre mío, sino hacer tu obra, dándote las gracias a ti, Padre Santo, ser agradecido contigo, Padre, por lo más atesorado que tenemos, que es tu palabra, Padre, que es buscar tu rostro cada día, Padre Santo. Te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Así le damos gracias a nuestras hermanas por esa hermosa palabra que nos han traído hoy en esta noche. Y hasta aquí ha llegado el fin de nuestro programa y lo esperamos en nuestra próxima programación.